Bien, amigos, la noticia más importante del día de hoy es la aceptación del señor presidente de los Estados Unidos de su derrota, ¿verdad? Más no la negación de un fraude. No, porque no podía irse así, no se quedó dado. Van a tener un presidente nuevo, pero es producto de que me engañó. Y yo tengo una teoría sobre el engaño. Creo que el que se deja engañar es peor que el que engaña. Porque lo primero que usted tiene que hacer es un departamento antifraude. Sí. Así es que es lo que está llorando tonterías, que termina un capítulo, porque ya ahora viene una recomposición de las relaciones internacionales. Con Estados Unidos no va a haber cambio. Estados Unidos tiene un molde que obliga a todos los presidentes a un mínimo de cosas que deben y tienen que hacer, porque ese es el famoso establishment. Mire, una vez yo estaba hablando con una persona que creo que vino aquí al programa sobre la educación en Costa Rica. Y estaba hablando de cómo y vino el tema como de si un gobierno podía cambiar algo. Y dicen, y me habló de una cosa que aquí nunca se habla, doctor. Dice de que no, porque eso es una política de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Es un asunto que sin necesariamente estar constitucionalizado o establecido en la Constitución o no, el que venga tiene que seguirlo y seguir adelante. Esos son como los planes de desarrollo, doctor. Las políticas de Estado. La política de Estado tiene mucho que ver con la marca que le pone cada gobierno a su gestión, pero también tiene que ver con una serie de disposiciones que tienen, por ejemplo, la Constitución, las leyes. Algo que me llama la atención es, por ejemplo, que nadie discute la política que traza la Constitución, que esta es una república, que tiene tanto de territorio, etc. Las leyes pueden o no estar de acuerdo, pero es la ley. Lo que me llama la atención es que yo no veo la disposición de revisar los decretos. Te tiran un decreto arriba de otro y nunca derogan el anterior. Cuando modificaron la Constitución de Leonel, porque esa es la Constitución de Leonel, que se envolvió en papel celofán con un regalo y que casi fue una nueva Constitución. No, esa fue una Constitución hecha a la medida de los intereses que él tenía y todo le cuadró bien. Pero había que modificar una cantidad de leyes para adecuarlas. Sí. Y no se adecuaron todas. No Por eso es que hay tantas demandas que van al Tribunal Constitucional, porque tienen que ir a aclarar esos hoyos que se quedaron en blanco. Si ellos se hubieran ocupado de eso, hoy fueron ahí. Desde el punto institucional hay muchas cosas que hay que resolver, pero lo que tú estás diciendo de política de Estado es también políticas que marcan los gobiernos. Tú tienes, me corrigió alguien y me dice, tú te quejas mucho de los anuncios que hace el presidente sin explicar que no tiene los fondos. Digo, bueno, yo no estoy inconforme, yo lo que quiero que me diga es cómo se llama el mago que multiplica los peces y los panes. Y es que él no puede producir una imagen de quiebra porque no le conviene. Entonces anuncia cosas o que no son muy costosas o que a lo mejor los saca esos fondos de otras áreas. Dice alguno, eso es el dinero de la corrupción, el dinero de los sueldos de mano. Aquí nadie, se vota mucha gente todos los días, pero es para poner otro. No se han ahorrado un peso ahí. Aquí sacan todos los días por el fundillo muchísima gente del PLD y de gente que no debieran sacar.
pero es una política de Estado. Como hay que poner toda la gente del PRM. ¿Por qué? Porque el PRM ha sido dejado de lado por dos instituciones que no pusieron votos y que están cobrando mejor que el PRM, que es el Partido Fuerza del Pueblo y la sociedad civil. Eso sí se llevaron la masa. Los huesos se lo dejaron al Partido Revolucionario Moderno. Y eso es más o menos lo que hay. Hoy justamente el presidente de la República hablará al país con motivo de sus 3 meses de gestión. Es indudable que Luis Abinader ha dado muestras de capacidad de trabajo. No ha descansado en estos 3 meses, ha trabajado sin descanso y ha hecho todo lo que puede hacer dentro de una crisis que él no hizo y que ya no le puede echar la culpa a nadie. Si usted aceptó ir a unas elecciones en condiciones como la que estábamos atravesando, con un gobierno que supuestamente era un gobierno corrupto, un gobierno que todo se lo cogió, hay que entonces prepararse para ello, no sencillamente echarle la culpa al que estaba, sino tratar de corregir eso. No, eso yo creo que puede ser hasta favorable, doctor, porque cuando ya hay una circunstancia adversa que no necesariamente procede de un litoral político, se reducen las tensiones y se reconoce más fácil. Es que, Carlos, hay una falla también, que es que una de las condiciones que deben poner los que asumen cargo es una auditoría. Pero si usted audita todas las empresas y todas las instituciones del Estado, yo creo que no solamente no hay recursos para la Cámara de Cuentas, sino creo que aquí no hay firmas de contadores suficientes para en un lapso de 2 o 3 meses realizar miles de auditorías. ¿Qué hay que hacer para recibir? No empezar a gritar que yo encontré a esto, sino el por qué usted encontró. Muchas de esas cosas que son denunciadas hoy como fraude van a tener que ser repetidas por el que venga. Entonces, el recibir el poder de otro presidente, pero de otro partido, es algo que hay que tomar en cuenta. Nosotros tenemos el caso de Danilo. Danilo recibió el poder de Leonel y tenía que buscar un lema de campaña que no ofendiera a su compañero de partido, pero que dejara que había cosas que hacer. ¿Qué se inventó? Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal, entonces hacer lo que nunca se hizo. Eso fue la genialidad de poder sustituir un gobierno de otro, pero este lo está haciendo sin decirlo. Tú te pones a ver y lo está haciendo sin decirlo. La sustitución de un presidente por otro no es algo difícil, pero de un partido por otro sí. Y eso es lo que va a vivir ahora Estados Unidos. Ya este señor se dio cuenta de que él no podía mantener una nación con las condiciones de Estados Unidos en un constante vilo, porque no podía pasarse más tiempo diciendo que es un fraude, que es un fraude. El fraude es una de las posibilidades de triunfo y no se dice porque no es bueno. Evitar que tu contrario vote
Ese es un objetivo no escrito de los partidos políticos. ¿Cómo se gana? Se gana por diferentes vías. La primera forma es tener un buen candidato. Lo segundo es que ese candidato esté dentro de un partido con posibilidades de ganar. Es decir, tú no puedes ser candidato de un partido inexistente. Lo probó Leonel. Leonel era un candidato conocido, pero con un partido de un mes no podía ganar. Un partido tiene que tener recursos, muchos más de los que le dio la Junta. Es decir, la Junta a los grandes le dio y le comenzó a dar temprano. El PRM lo vivió en sus primeras elecciones, Leonel la vivió ahora. Tienen que tener una actividad proselitista importante para que su gente se active, pero también tienen que tener un departamento que localice y sepa quiénes son sus contendores y sus competencias. ¿Para qué? Primero, para identificarlo, y segundo, para hacer todo lo posible para que esa persona no deposite en su voto. Y no es haciendo mucho truco, pero hay que hacer algunas cosas. El desgano, ustedes no van a ganar. Es verdad, yo no voy a votar. Mira, aquí tú tienes un dinerito para que no votes. Y ya. O aquí tienes un dinerito para que votes. Esa es la parte fea de la política. Esa es la parte que no se dice, la parte que no se comenta. Y eso era lo que alegaba Donald Trump, que siempre se hizo en Estados Unidos, pero nunca nadie lo había dicho antes, de que eran capaces de poner personas a votar 2 veces, de que por correo se podía poner a votar personas fallecidas. Y con un poquito allí, un poquito acá, si la diferencia era poca, pues el problema estaba resuelto. Pero cuando aparecieron todos esos colegios electorales, 200, casi 300 y pico, contra los 200 de Trump, entonces él se dio cuenta que todo el pataleo se iba a perder por esa diferencia. Y entonces decidió ayer, ya por fin, decir, sí, perdí, pero bajo protesta. Ya Estados Unidos está tranquilo, ya lo que tiene es que comenzar a hacer el traspaso. ¿Qué va a hacer Donald Trump? Ya ese es otro problema, ese es un problema como el del PLD, que perdió. Y se están encontrando raro porque en 2 o 3 ocasiones dirigentes han dicho que qué bueno que algunos se hayan ido. Miren, el mejor ejemplo es el tema de los buques. Parece que hay un hábito o una costumbre de cuando el barco navega vacío, hay que ponerle un peso para equilibrarlo, que creo que se llama el lastre. Lastre, sí. ¿Verdad? Y eso mismo pasa con algunos partidos, que el lastre a veces hace daño, pesa mucho, y hay que desprenderse del lastre. ¿Qué sentido tiene que se quede un militante que no va a trabajar por ese partido, una quinta columna, y que así se sabe con quién contar? Se están yendo y se van a seguir yendo por 2 razones. Primero, porque siempre han estado con Leonel Fernández. Y segundo, por una razón muy elemental. El PLD se acostumbró al poder y ahora lo que está es oliendo para ver para dónde sopla el viento. Para ellos no les importa Danilo, ni les importa Gonzalo, ni les importa el PLD. ¿Quién es que me va a volver a poner a ganar? Danilo no puede ser. Gonzalo, bueno, ya perdió. Pero va a haber un frente
del tamaño del que hubo contra el PLD, no sé, aquí el frente se podía armar contra el PRM. De manera que la política ahí están haciendo su papel y nosotros debemos de prepararnos para una campaña temprano. ¿En qué consiste? En que Luis Abinader no puede distraer su trabajo en una reelección porque el país está sumido en una crisis. Y su primer trabajo es sacar el país en las mejores condiciones en este momento. No puede estar politiqueando. Pero si no define si va a validar su condición que tiene de poder ser candidato, toda esa gente que está con él, incluyendo PRMistas, van a girar hacia el que tenga posibilidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Miren, mucha gente no sabe que un funcionario en el gobierno puede ayudar a un candidato. ¿Cómo? Le coloca gente a trabajar, le manda unos chelitos de vez en cuando. Si es muy serio, le da hasta el sueldo o parte del sueldo. Pero durante 4 años, mandarle 10,000 pesos de 100,000 a un candidato, mucha gente, es mucho dinero. Y la gente no sabe que hay esa práctica, que le mandan su chelito. No estoy contigo, pero ahí te mando eso. Y ahí, por eso es que ustedes ven tanta gente que dice, pero a fulano lo dejaron. En el caso de Leonel fue diferente, porque era muy evidente, si le mandan dinero, acá había una alianza real, pero se va a poner de manifiesto ahora de que si Leonel no dividía el PLD y si la sociedad civil no gestionaba la unidad de la oposición, el triunfo no era posible. De manera que hay que empezar a pagar deudas. Y mucha gente te dicen, caramba, pero ustedes sí repiten lo mismo. Y yo le digo, lo único que hay es diferentes formas de decir las cosas. ¿Cómo se ayuda a un gobierno? Resaltando sus obras buenas. ¿Cómo se ayuda a un candidato? Hablando bien del candidato, pero hay también otra forma de ayudar a un candidato, detractando el contrario, que es la forma más usada aquí. Aquí hay personas que tú la oyes y son totalmente de Leonel Fernández, pero nunca dicen Leonel es el hombre, sino Danilo es malo, el PLD se está destruyendo, ahí no le queda nada, porque esa es la forma que ellos tienen para poder ayudar a su candidato. Eso es, se fue un candidato senador con Leonel. Ese señor, en el fondo, siempre fue de Leonel, pero tenía que validar su condición de liderato en San Pedro de Macorís y ganar primero. Naturalmente, ayer decía el doctor del Castillo que la ética decía que si usted es fuerte con cualquier candidato, con cualquier partido, usted gana. Que Félix, Diony y el doctor de San Pedro debieron irse temprano con la fuerza del pueblo. No, porque es que ir montado en el PLD era menos costoso que montarse en una fuerza del pueblo apenas con 2 o 3 meses de actividad. El asunto es que el triunfo de Trump cambia bastante o define bastante lo que se va a hacer. Ya el presidente dominicano se adelantó, felicitó temprano, fijó su posición clara frente a algunas cosas que posiblemente tenga que modificar una, porque no se sabe cuál va a ser la política de
de Biden. Entonces tienen que esperar a ver cuál es la política de Biden para conocer el problema de China. Porque a lo mejor Biden tiene otra posición. Posiblemente el presidente tenga que modificar la embajada dominicana en Jerusalén. Posiblemente. Pero para eso tenemos que esperar el 20 de enero, que creo que la toma de posesión de Y todo lo que puede pasar de aquí hasta allá también. Y qué bellaquería puede hacer Trump antes de irse. Porque él puede hacer muchas cosas en esos 2 meses. Sí. Porque es 20 de diciembre y son 2 meses que le quedan. Y se puede hacer muchas cosas en esas transiciones. Vamos, No, pero a una acuérdese que fue Pompeo, un funcionario de Trump, el que armó parte de lo que concluyó con la victoria de Abinader. Entonces, vamos a ver qué tan buenas serán las relaciones con el próximo. Habría que esperar lo que dijiste ahorita, si esa era una política de Estado o si era una política de Trump. ¿Por qué? Porque a lo mejor se confirma que Estados Unidos no les gusta los gobiernos y los partidos que gobiernen más de 12 años. No les gusta. Bueno, más o menos en ese sentido se pronunciaba el embajador americano Wally Brewster cuando estaba aquí, y la embajada hacía pronunciamientos frecuentes, incluso con ejemplos de lo que era la política exterior norteamericana. Pero Brewster lo que quería era que ganara Biden, porque estaba el empleo de él. Él sufrió el fenómeno República Dominicana, que es que muchos embajadores le cogen tanto cariño al país que le gusta volver, pero no es eso. Lo que pasa es lo siguiente, señores. Miren, un ex embajador en Estados Unidos no es nadie. Una persona que fue embajador, como Pastorino, como Brewster, Manat. o como Charles Manat, que falleció hace poco, la muchacha esa de Doña Rina. Donna Rina, esa gente no tiene ningún significado en Estados Unidos ya. Son ciudadanos que andan paseando un perrito. No, Doña Rina la mandaron. Ahora, en el sector privado, es la ejecutiva de Boeing, principal en Brasil. Muy bien, y muchos aquí también, pero lo que te quiero decir, que aquí son los gobernadores locales. Aquí no se mueve nada de importancia si no le preguntan al señor embajador de los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso para ellos es muy importante, por eso es que tú ves que Brewster, no es porque trataron bien 2 mariconcitos, no, es porque ellos aquí lo eran tomado en cuenta, ¿verdad? Recuerda el caso de Hertel. Hertel logró hasta hacer negocio aquí y que le asignen cosas. Porque no es lo mismo ser un activista en Puerto Rico, un abogado en ejercicio, que una persona de Estado. Por eso es que quieren volver. No es cariño al país, ¿no? No, y la habilidad de parar los negocios que adquieren aquí. Y hay también. otra cosa, que la RINAC, como tú dices, es ejecutiva porque era ejecutiva antes de, y le reconocieron eso, y volvió a su lugar anterior. Vamos a hacer una pausa.